Todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre el copy trading de Prime XBT. ¿Cuál va a ser la estrategia de inversión? Porque mi estrategia de inversión ya está aquí publicada y cómo es el proceso de inversión. Aquí en el canal ya les publiqué el primer video donde explicaba todo acerca de la plataforma. Básicamente todo para lo que sirve, cómo funciona, qué es, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que debemos entender del copy trading es que si usted está acá solamente por las ganancias, posiblemente usted vaya a ser una persona que tenga mucho capital a corto plazo, pero muy poco capital a largo plazo. Recuerden que todo esto se maneja por medio de portafolios de inversión. Tiene que haber un sentido. ¿Cuánto porcentaje de mi capital voy a invertir? ¿Cuánto espero ganar con esta inversión o cuánto espero perder? Eso es lo primero. Lo segundo, ya como tal para la plataforma. La plataforma de copy trading tiene una clasificación. Estas clasificaciones de las estrellas son referentes bien sea al capital que maneja, al número de operaciones que tiene activas o que realizó al transcurso de la semana, el porcentaje de ganancias sobre el porcentaje de pérdidas, proporción también del capital y cuánto facturó. Lo que se vende hoy en día es que usted elija las mejores estrategias, es decir, usted va a elegir esta, elige 99%, 1040 y 200, mete sus $200, 50 en cada uno, ¿cierto? Y luego de eso se promedia y usted va a tener una ganancia. Esa es la idea más errónea que venden, la verdad. Simplemente porque cuando ya estamos en el mundo del trading, sabemos que lo que importa no son las ganancias, sino la gestión. ¿Cómo las logró? A mí personalmente no me gustan, perdí mucho dinero en copy trading personalmente porque les voy a mostrar en lo siguiente. Elegimos la estrategia, la mejor estrategia de inversión, ¿cierto? Es una estrategia con una ganancia de un 245%. Tiene un capital, si no estoy mal, de $50, que me parece muy poco. Sí, al parecer son solamente $50. Y aún así está entre las primeras clasificadas. Supongo que fue que retiró el capital o algo por el estilo. Tiene 187 seguidores, pero ¿quién es él? O sea, ¿alguien sabe quién es esa persona? ¿Alguien sabe cuál es la estrategia de inversión que usa? Como yo sé que este día simplemente no se levantó, vio una noticia que decía que el Bitcoin iba a subir y metió todo el capital y tuvo una ganancia. Y lo que hizo fue retirar de forma controlada. O cómo sé, digamos, la persona que está invirtiendo, cuál es el horario en el que invierte, cómo lo invierte, qué porcentaje. Vemos acá que no hay ninguna relación en cuanto a la gestión de ganancias o de pérdidas. Prácticamente pierde lo mismo que gana. Lo que pasa es que a nivel porcentual tiene más operaciones ganadas que perdidas, pero eso llega un momento donde va a tener mala racha y esa mala racha simplemente lo que va a hacer es que las ganancias sean muy significativas. A mí personalmente lo que me pasó era que elegía a los mejores y los mejores llega un momento donde como nadie sabe quiénes son, se van y el capital se pierde. Me pasaba exactamente esto. Invertía, tenía una ganancia, le invertía más y se voló el man. No supe qué iba a pasar con ese trader, no supe quién era el que gestionaba el capital, no supe absolutamente nada, no tuve nada de información de esta persona. Este tiene por el momento $3,200 invertidos como capital de él, pero es a lo que quiero llegar. Nadie sabe cuál es la forma en la que gestiona el capital, nadie sabe la forma en la cual obtiene una ganancia, no sabemos si es un robot, los robots normalmente, los bots tienen pérdidas a mediano y largo plazo, entonces son ese tipo de factores los cuales me llevaron a mí a crear mi estrategia. Les voy a mostrar mi estrategia, pero se las voy a mostrar en este momento desde mi perfil. Obviamente acá me pueden buscar como Acorinver, ¿cierto? Y ahí va a salir la estrategia. Afortunada y desafortunadamente también, digamos que es un gana y gana, por decirlo así. Esta semana fue una semana de pérdidas, pero con eso puedo explicar como tal la estrategia que estoy aplicando. Entonces vamos a ir aquí a mi perfil. Vamos a ver la estrategia. Como les dije, yo inicié con una estrategia de $200.
Y en la parte inferior de la estrategia que a ustedes les sale, va a salir acá la descripción. Esta es mi estrategia de inversión. Entonces les voy a mostrar este tipo de traders son los que ustedes deberían elegir. Lo primero, ¿en qué activos se está invirtiendo? ¿Qué tipo de estrategia tiene? Intraday, es decir, que yo voy a operar en temporalidades de una hora. Recuerden que hacer scalping en estas plataformas no es muy viable, ¿no? Voy a operar solamente martes, miércoles y jueves. Voy a tener 3 trades por semana. La pérdida máxima es de un 0,05% de la cuenta por semana, ¿no? No por trade, sino por semana. La ganancia esperada es de un 1% semanal. Sin embargo, si tengo una semana muy buena, posiblemente semanalmente vaya a ser un aproximadamente 3%. Estaríamos hablando de un 10% un mes, pero pues hay que ver, no todas las semanas son positivas, ¿no? Voy a estar haciendo un reporte mensual de la estrategia de inversión en YouTube. Voy a mostrar los trades, qué pasó, qué no pasó, etcétera, etcétera. Es como una de las formas en las cuales me gustaría cambiar este mundo del copy trade. ¿Listo? Aquí lo podemos ver en ejemplo. Entonces, lo primero a la hora de usted elegir una estrategia, tenga en cuenta la estrategia que están usando. ¿Cómo me puedo contactar con esa persona? Pues para que me diga qué es lo recomendable en este momento. Aquí está mi Instagram también, ¿no? Pero pues si yo no tengo esa información, no voy a saber en qué estoy invirtiendo y ese es un problema. Entonces aquí esta semana, como les dije, fue negativa, pero lo que vemos es lo siguiente. Una pérdida de un 0,5%, es decir, menos esta semana tuve 2 operaciones y perdí solamente $1. La idea es que cuando gane, como les dije, sean aproximadamente de $4 a $5 por semana. ¿Listo? Obviamente con interés compuesto eso va subiendo. Importante también que la estrategia cuando se publique pues se comparta. Si publico acá que voy a estar operando 3 días, pues si ven que estoy operando un viernes, váyase de ahí porque entonces no estoy cumpliendo lo que estoy publicando. ¿Listo? Y aquí en la parte inferior pues vemos la gestión que yo manejo. Normalmente las primeras operaciones las meto con un porcentaje de inversión más alta que las siguientes dos. Entonces si aquí invertí $100, en el siguiente solamente voy a invertir $50 y así sucesivamente. Eso me ayuda, a mí personalmente me gusta esa estrategia porque me siento cómodo en cuanto a las pérdidas controladas y cuando gano también ya tengo ganancias parciales porque no invierto lo mismo. Entonces, es como un factor que siempre me ha gustado a mí. Obviamente, pues aquí en la parte inferior están las operaciones y en este momento, por lo que hasta ahora estoy iniciando, pues todavía no tengo la calificación. Pero pues ahí les dejo la estrategia, ya les explico entonces cómo es el proceso de inversión. Eh, Obviamente la idea es que ustedes evalúen todas esas estrategias de trading, busquen cuáles les gusta, busquen cuáles no, pero háganlo con un sentido. No inviertan por invertir. Que usted vea una gráfica positiva no significa que va a ser así todo el tiempo. No se guíe tampoco por las estrellas que tiene, porque si yo llego e invierto $2.000, ya voy a tener muchas estrellas, pero esos $2.000 también los puedo perder en un solo día. Bueno, el proceso de inversión es realmente sencillo. Aquí en la página principal le vamos a dar clic donde dice depositar. ¿Listo? Cuando ya cargue la opción de depositar, entonces yo elijo dónde quiero, o sea, por qué medio quiero depositar, si por Bitcoin, por Ethereum, etcétera, etcétera, si quiero hacerlo por medio de una tarjeta bancaria, si por el contrario ya tengo Bitcoin y quiero hacer un cambio, pues lo puedo hacer. Ya el proceso de inversión pues es relativamente fácil. Digamos que en la plataforma de Binance ya nos dan como la opción de enviar dinero, entonces solamente copiamos y pegamos esta dirección y enviamos el dinero. O sea, no tiene ningún sentido más allá. Ya si quieren que les haga un tutorial de cómo comprar criptos y todo eso en Binance, es totalmente diferente. Espero les haya gustado el video. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.